Bueno, regresamos ahora a analizar los cambios importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos nuevos cambios. Primero, la llegada de un nuevo ministro, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se integra al Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde luego la elección de un nuevo presidente de la Corte, en este caso de Arturo Saldívar, quien será el nuevo titular del Poder Judicial de la Federación. Y para analizar estos cambios, si son trascendentes o no y por qué, se encuentra con nosotros nuestro experto en materia judicial, el profesor Saúl López Noriega del CIDE. Saúl, ¿cómo estás? Bien, Buenas Leo. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Son importantes estos cambios? Muy importantes, me parece. Creo que en el caso, digamos, empezando con el del tema de Saldívar, sí. Digamos, es relevante el cambio de presidente de la Suprema Corte, no solo porque administra la Suprema Corte, define la agenda de los casos de la Suprema Corte, representa a la Suprema Corte con los otros poderes y es en cierta medida el vocero de la Suprema Corte, sino que también se vuelve el presidente del Consejo de la Judicatura. Explica qué es el Consejo de la Judicatura, eso es muy porque relevante, hay mucha gente que no lo conoce, y muchos medios han puesto, sí, con razón, el centro en la presidencia de la Corte, pero este es un tema muy relevante porque lo que hace el Consejo de la Judicatura, que no es un órgano estrictamente jurisdiccional, es más bien un órgano administrativo, se encarga de formar a los jueces, se encarga de evaluar a los jueces, se encarga de la administración del resto de los órganos judiciales federales, jueces de distrito y magistrados. ¿Qué implica esto? ¿Desde cuándo se decide construir un nuevo tribunal? ¿Quién lo construye? ¿Cómo se construye? ¿En quién se equipa? ¿Qué computadoras? Todas esas cuestiones y cómo se prepara al personal de ese nuevo tribunal. Todo eso lo hace el Consejo de la Judicatura. Luego revisa si están impartiendo bien justicia, si ha habido denuncias de litigantes, de demandantes y demás. Es el que controla el Poder Judicial, salvo la Suprema Corte. Salvo la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. ¿No? Okay. Entonces, esto es muy relevante y es muy relevante porque este órgano se Diríamos creó... que serían los jefes de los jueces de distrito. En términos administrativos y demás, sí, por supuesto. En términos sustantivos, jurisdiccionales, no. Sí. Pero en términos administrativos sí se revisa o se debe de revisar este tipo de aspectos. Hay una serie de órganos al interior que revisan esto. Y es muy relevante este órgano porque justo el ministro Saldívar, en el contexto de los embates que ha sufrido el Poder Judicial y la Corte por parte del presidente López Obrador, él plantea un programa de trabajo días previos o semanas antes de la elección para presidente. Todos los candidatos presentaron sus líneas generales de trabajo y básicamente lo que Saldívar apuntó a grandes rasgos es combatir la corrupción, combatir el nepotismo al interior y combatir el dispendio, digamos, o impulsar una política de austeridad. Y eso en muy buena medida, más allá de lo que él logre dentro de la Suprema Corte, eso se debe poder lograr dentro del Consejo de la Judicatura. Digamos, se tiene que definir qué es nepotismo, cómo van a operar las nuevas reglas de nepotismo al interior del Poder Judicial, en qué parte se puede ahorrar por parte del Poder Judicial, si se debe proteger el salario de los jueces y del resto del personal de los tribunales, cómo protegerlo, en dónde ahorrar. Todos estos aspectos, la clave está en el Consejo de la Judicatura para impulsarlo, insisto, no en la Corte, que ese es otro tema, sino en el resto de los tribunales. ¿Cuántos consejeros de la Judicatura? Son 7 consejeros. Son 7. O sea, esos son, digamos, el órgano máximo que administra al Poder Judicial. Así es. Y el que preside este consejo es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿No? 3 de estos consejeros lo pone la Corte, de manera unilateral le supone, 2 lo pone el Senado, 1 lo pone el presidente de la República y el 7º es el presidente de la Suprema Corte. ¿Y si es un primus inter pares, digamos, o cómo funciona? Mira, como si ves, justamente al final el Poder Judicial tiene 4, los 3 los que nombra la Corte y el presidente, lo cual está organizado, y ahí hay un tema muy importante, para velar los intereses de la propia, o sea, digamos, el mismo Poder Judicial tiene 4, la mayoría de 4, con lo cual crea un incentivo para proteger justamente todos estos defectos que se han mencionado de nepotismo y demás. Entonces, ahora sí hay problemas de corrupción y de nepotismo, digamos, y de dispendio en el Poder Judicial de la Federación. Lo que hizo con los ataques del presidente López Obrador es poner en el centro una serie de defectos que llevan décadas y lustros justamente denunciándose desde la academia o desde el periodismo. Claro. Y de hecho, la reforma del 95 que crea el Consejo de la Judicatura, el objetivo es deshacer justamente los temas de nepotismo, los temas de tráfico de influencia y de corrupción, que no ha logrado justamente. Uno de los temas más delicados, Leo, es que desde el 95 no se logra definir qué tipo de juez debe de haber, cuáles son los tipos de exámenes que deben de realizarse para formar a los jueces y demás. Ha sido un fracaso el tema de la carrera judicial. No hay una carrera judicial, pero
casi nunca se ha vuelto a repetir un mismo modelo de examen. Siempre hay gente que se queja, demanda, etcétera. Y en uno de los últimos casos, en los últimos años, se supo que se robaron el examen o que se facilitó el examen con los aciertos, obviamente contestados, y eso facilitó que algunos aprobaran el examen, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, porque desde luego Arturo Saldívar lo conocemos, es un hombre que viene de fuera del Poder Judicial. Ese es el otro ingrediente. Ese es el otro ingrediente importante, ¿no? Porque justo mencionábamos que ahorita, en principio, la estructura del Consejo de Judicatura le da mayoría al Poder Judicial, pero él es el primer presidente de la Suprema Corte que no es de carrera judicial. ¿Es el primero? Es el primero. Desde el 95 por lo menos es el primero. Sí. ¿Qué significa esto? Que no subió todos los peldaños de la carrera judicial, no fue secretario, juez de distrito, magistrado, etcétera. Él viene de fuera, él era un amparista. Fue litigante durante mucho tiempo, con un pie en la academia, llegó a la Corte y ahora llega a la presidencia de la Suprema Corte. Y entonces aquí, digamos, creo que es algo positivo en el sentido de que un externo, no necesariamente, pero creo que en el caso de Saldívar sí se confirma, pues trae ideas frescas, está fuera del invernadero del Poder Judicial, que el que sea un invernadero tiene cosas positivas, pero también tiene cosas muy negativas, totalmente, como es la falta de autocrítica, endogamia, exactamente, ¿no? Entonces creo que Saldívar, la presidencia de Saldívar va a aportar una bocanada de oxígeno, o debiese aportar, ese es su plan de trabajo, es lo que ha prometido, ha planteado. Pero puede, por ejemplo, alguien externo, digo, es la típico problema del externo que llega y se tiene que enfrentar pues con los dragones y grandes intereses ahí adentro, ¿no? Y ese es justo, creo que el reto que tiene el ahora presidente de la Suprema Corte. Por un lado, él tiene que ser un poco el pararrayos de los ataques de los otros dos poderes, del Senado, del Congreso y del mismo presidente de la República, un poco diciendo, si vamos a cambiar y vamos a repensarnos y vamos a ser autocríticos, va a ser desde adentro, porque el riesgo de que ustedes nos modifiquen o que ustedes nos corrijan puede crear una relación de subordinación frente a los otros poderes. Entonces, Saldívar tiene el reto de contener esos dos poderes, pero a su vez necesita construir las alianzas necesarias para impulsar cambios al interior justamente del Poder Judicial. Pero por otro lado hay también la percepción de que llegó Arturo Saldívar apoyado por el presidente López Obrador. Existe esa percepción, digamos, a mí me parece que no necesariamente, digamos, en el caso de la carrera de Saldívar, digamos, también fue apoyado por el entonces presidente Calderón para ser ministro de la Corte. Y vaya que Calderón luego se quejó de haber Se quejó y se queja, hasta donde yo sé, se queja al día de hoy de esa designación, porque a los 6 meses de haberlo impulsado como ministro, él planteó un proyecto de la guardería ABC, que iba muy en contra de la posición del gobierno federal y del presidente Calderón. Entonces yo creo que, digamos, en su carrera como ministro, como funcionario público, Saldívar ha demostrado que cuando tiene que marcar una línea, se avienta, ¿no? Y la trata de subrayar. Entonces es un trabajo no menor. Pero sí hay esa grilla, digamos, así el gobierno trató de intervenir de quién iba a ser el... Sí, me parece... Sobre todo tomando en cuenta que tiene una secretaria de Gobernación con alta, digamos, que es Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, muy amiga de Arturo Saldívar, por cierto, ¿no? Sí, entiendo que hay una buena relación. Entonces, pues hay política también en eso, Saúl. En todo hay política, en todo hay política. No, o sea, los embates de López Obrador en contra del Poder Judicial al cierre del año estaban relacionados con la carrera a la presidencia de la Suprema Corte. La suspensión de Pérez Dayán, atípica de la Ley Federal de Remuneraciones, estaba en el contexto de la carrera por la presidencia de la Corte. Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es que si ya lograron impulsar a este presidente de la Suprema Corte... Con una buena mayoría, hay que decirlo. Quien con una buena mayoría, fueron los propios ministros. Así es. ¿Cómo fue la votación? ¿Recuerdan? Fue 7 votos a favor de Saldívar, 2 a favor de Pardo y los otros 2 a favor de Gutiérrez Ortiz Mena. Correcto. ¿Okay? Entonces salió inclusive mejor de lo que algunos especulábamos de cómo iba a salir la votación. Se pensaba que iba a salir 6-5, salió 7-4. Es una buena mayoría. Saldívar subrayó, en cuanto acabó la ronda de votación y tomó posesión, subrayó muchísimo el tema de que es importante cerrar esa página y construir alianzas para impulsar los cambios profundos. Creo que es clave que sí, para él construir alianzas con la gente de carrera judicial, con los ministros de carrera judicial que tienen muchísimo arraigo luego y muchísima influencia en muchos sectores del Poder Judicial para impulsar justamente esto. Ahora, conociendo al ministro Saldívar, hay que decir que creo que sí es un ministro que tiene que llegó a la Corte, era un abogado muy exitoso. Muy exitoso. Privado, pero llegó a la Corte con la idea de hacer la diferencia y vaya que ha tenido sentencias importantísimas. Y yo creo que ahora la historia le dio la posibilidad de ponerlo en un lugar
donde otra vez puede hacer la diferencia. Puede ser la diferencia, y puede ser la diferencia. Hay algo que me interesa subrayarlo. Muchos de estos temas de austeridad, nepotismo y demás son parte también de la agenda que trae el gobierno federal, pero creo que también puede hacer la diferencia la presidencia de Saldívar, porque no solo impulsar austeridad como lo está haciendo el gobierno federal, pero sino hacerlo bien técnicamente. Sí. Si vemos muchas de las cosas que está haciendo el presidente López Obrador y el gobierno federal, tiene un buen diagnóstico en ocasiones, pero la implementación es mala. Totalmente. Y entonces ahora Saldívar tiene la oportunidad de decir, no, sí se puede ser austero de manera técnicamente correcta, de manera bien planeada, de manera bien hilvanada y trabajada. Y sobre todo combatir la corrupción. O sea, exactamente, y de manera adecuada. Así es. Entonces creo que ahí hay una enorme oportunidad para Saldívar. El contexto le permite impulsar muchos cambios, esperemos que tenga las alianzas y el músculo político para realizarlo, y demostrar que se puede impulsar estos temas sin desbaratar el asunto, sino haciéndolo de manera ordenada y de manera técnicamente correcta y adecuada. No quiero que te vayas sin que nos des un comentario sobre el nuevo ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. La última vez que viniste, Vicente, veniste a hablar de la terna. De la terna. Decías que la veías ralita, si no me equivoco. Así es. Pero bueno, llegó el que se suponía que iba a llegar. Y el mejor de la terna, ¿eh? Sí. A mí, como te comenté, no me gustaba la terna, pero sin duda él era el mejor de la terna. Él se va a la primera sala. Esto es bien importante. La primera sala es la Corte trabaja en pleno y en 2 salas. Sí. La primera sala ha sido un motor prácticamente desde que llegó Cosío, con Juan Silva Mesa, y luego se fueron sumando muchos más. ¿Saldívar? Y Saldívar, por supuesto, Olga Sánchez Cordero, Piña, Ortiz Mena, etcétera. Un motor para impulsar precedentes muy importantes en materia penal, en materia civil, en materia familiar, etcétera. Derechos humanos. Derechos humanos. Sí. Y ahora la conformación son 2 ministros que tienden a ser conservadores, que es Pardo y Luis María Aguilar, 2 ministros que tienden a ser más liberales, que es Ortiz Mena y Piña, y Carrancá es el 5º ministro que llega ahí, y él se puede convertir en el swing vote, en la bisagra, el voto bisagra, para decidir si se va con los conservadores o con los liberales, y fortalece los precedentes. ¿Por dónde lo ves? ¿Por dónde lo ves? Yo pienso que va a irse en principio por el tema más liberal. Más liberal. Yo pensaría que sí. Digo, porque sale Saldívar y Saldívar ya no puede participar. Ya no puede participar, solo participa en pleno. Sí. Yo pensaría, o me gustaría creer que se va a ir por el lado liberal, pero entonces Carrancá juega un papel muy relevante, porque muchos casos que ratificarían los precedentes que ya tiene la primera sala van a depender de Carrancá, o los puede desbaratar con su voto yéndose al lado conservador. En suma, creo que fue un buen momento de la Corte. Sí. A mí me gustó que ganara Arturo Saldívar. Sí. Hay un riesgo en la primera sala, creo que hay que poner mucha atención, porque luego son casos no muy mediáticos, pero que ahí poco a poco se van construyendo precedentes muy relevantes. Y creo que se vienen tiempos muy interesantes para el Poder Judicial. Hay que recordar que Morena tiene mayoría, tiene la presidencia de la República y mayoría en ambas cámaras, y como está diseñado nuestro sistema, el dique es la Suprema Corte y el Poder Judicial. Así es. Y entonces, pues ahora veremos si Lo de la ley de remuneraciones, a ver es uno de los primeros retos. Es de los primeros retos. Es de los primeros retos. Gracias, Saúl. Pues te estaremos molestando en este sentido, como va a ser relevante, como debe de ser en todo régimen democrático liberal en la Suprema Corte, pues te seguiremos molestando. Yo encantado. Muchas gracias. Y desde luego, felicitar al ministro Alcántara Carrancá por haber llegado a la Suprema Corte y desearle mucha suerte al ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, y que siga con esta gran tradición que siempre ha tenido de, como dicen, rock the boat. Exactamente. ¿No? En inglés, ¿no? O sea, él sí mueve... Sacudir un poco sacudir el avispero. El invernadero judicial. Exactamente. Mucha suerte, Arturo Saldívar, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacemos una breve pausa. Ahora voy a regresar a hablar con Pablo Zárate de qué está pasando con el tema del desabasto de gasolinas en 10 estados de la República. Regresamos en un momento más.